Gloria al Señor. Bienvenidos a este primer día de la semana, primer día de este estudio, bueno, y primer día del estudio de este mes. Amén. Este mes tenemos un tema que se llama la oración eficaz. ¿Cómo se llama? Siéntese, por favor, siéntese. Todos estos temas de cada mes, les puedo decir sin temor a equivocarme que me apasionan, porque es que en estos temas hay muchas cosas que aprender. De pronto, hace algún tiempo el cristiano pensaba que sabía lo que era orar, que estaba orando correctamente, que tenía pues control de todas las cosas, pero nos hemos dado cuenta que no era así. Claro, en un gran porcentaje tenemos el conocimiento de lo que dice Dios, sin embargo hay cosas que ajustar y la oración es una de esas cosas que aprendimos a medias. ¿Que aprendimos cómo? Sí, a medias. No nos dijeron qué es lo que dice la Biblia, no nos mostraron el ejemplo para seguir. No, lo teníamos ahí, pero a alguien se le ocurrió que la oración era como a él se le antojaba y se lo enseñó a un grupo de personas y todas esas personas terminaron orando de la manera que ese hombre oraba, no como el ejemplo de la Biblia nos enseña el Señor Jesús. Y es muy importante entonces que entendamos realmente qué es lo que estamos haciendo y cómo vamos a seguir orando. Hermano, la oración es parte indispensable de la vida del cristiano, amén. Así como el ayuno para los que pueden, para los que no tienen ninguna enfermedad, para los que no tienen ningún impedimento, el ayuno es algo indispensable para la vida de un buen cristiano. Y la oración es la que vamos a tratar de estudiar en este mes. Para empezar, déjeme decirle que la oración ha recibido muchos títulos, pero que debemos entender a la luz de la palabra realmente qué es la oración. La oración es un medio. La oración no es, óigame, no es un arma de guerra. Muchas personas dijeron que la oración era un arma de guerra. No. Cuando estudiamos las armas de nuestra milicia, nos dimos cuenta que la oración es un medio. La oración es un medio, escúcheme, un medio por el cual ponemos a trabajar, ponemos en funcionamiento las armas espirituales. Las armas espirituales son el nombre de Cristo, las armas espirituales son la sangre de Cristo, las armas espirituales son la palabra, las armas espirituales son el acuerdo, el ayuno es un arma. También decían, alguna vez en algún estudio escuché que el Espíritu Santo es un arma. No. El Espíritu Santo es Dios. ¿Ah? Y Él nos guía, y Él nos dirige, porque pedir como conviene dentro de la oración no lo sabemos, pero el Espíritu Santo sí lo sabe, ¿sí o no? E intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, eso, siempre que hablo de la oración, trato de decirlo para que usted lo recuerde y no se le vaya a olvidar. La oración tiene que ver con el objeto que dispara un proyectil. Eso es, la oración se puede comparar a un revólver. La bala es lo que realmente va a afectar al enemigo, pero la oración es el medio por el cual nosotros ponemos a funcionar las armas. Como un tubo de un rocket, un tubo de un misil, ese tubo es usado para impulsar el arma que va a destruir al enemigo. Así es la oración. La oración sirve para adorar a Dios, la oración sirve para exaltar a Dios, la oración sirve para rogarle al Señor, la oración sirve para hablar con el Señor de una manera calmada, a veces no para pedirle, sino para agradecerle, para contarle alguna cosa. Esa es la oración, un medio. ¿Un qué? Un medio. Y empecemos por el texto que nombra la palabra eficaz. Si el mes se llama la oración eficaz, entonces miremos lo que dice Santiago, capítulo 5, versículo número 16. Y yo quiero, por favor, que mire que no empieza diciendo la oración eficaz del justo puede mucho.
No, no empieza diciendo así. ¿Cómo empieza diciendo el versículo 16 de Santiago 5? Empieza diciendo, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Entonces yo tengo que caer en cuenta de algunas cosas muy importantes de lo que el Señor me está mostrando. Cuando Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, nos vamos dando cuenta que se va armando todo un diseño que tiene que ver con la vida eficaz del cristiano. Porque no es unas palabras con eficacia en una vida sin eficacia. No. Recuerde que el Señor primero mira a la persona y después determina lo que la persona está haciendo. Caín y Abel es un ejemplo. Dios dice, y agradó Abel y la ofrenda de Abel al Señor, mas no agradó Caín ni la ofrenda suya. Pero primero él habla del agrado que le generó a la persona y luego de lo que la persona hizo. Eso es. Entonces nosotros no podríamos hablar de una oración eficaz en la boca de un cristiano desobediente, de un cristiano rebelde, de un cristiano salido de los principios bíblicos. No. Está diciendo entonces el versículo 16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Antes de leer ese pedacito, la oración eficaz del justo puede mucho, que gracias a Dios no le permitió al que organizó los textos de los libros, de las cartas, no le permitió ponerlo en un versículo a solas. Que si se hubiera puesto en un versículo aparte, tal vez, por el hecho de que el ser humano se deja influenciar por cosas como los versículos, por ejemplo. Hay personas que toman un versículo y lo aíslan del resto de la carta. No. Ese versículo tiene valor dentro de lo que está diciendo el que escribió la carta, dentro del contexto de todo el libro, de todo lo que se está hablando allí. Y es muy importante entonces que empecemos por analizar por qué antes de pronunciar esas palabras, la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Por qué está hablando de ser sincero con la otra persona y confesar lo que nosotros le hicimos? Confesar la ofensa que nosotros llevamos a cabo con esa persona. Claro, porque es que es de esa manera. Mire, póngase a pensar en esto y que el Señor, a través de su Espíritu Santo que mora en nosotros, nos permita ir entrando en ese entendimiento. Muchas personas tienen una mala disposición de ánimo con alguien. Hablemos de servidores de las congregaciones. El hermanito tan cansón, el hermanito sí que friega, el hermanito no se sujeta, dice el servidor. Y cuando ese hermanito viene y le dice, hermano, ¿cómo le parece que he estado pasando esta dificultad? Venga, oramos, hermano, venga, oramos. Espérese. ¿Vas a orar por una persona hacia la cual no tienes paciencia? ¿No te cae bien? ¿No tienes buena disposición de ánimo? De aquel que has dicho que ese parece como que se hiciera, ese como que anda por ahí de vividor. No, hermano, es que ese hermano no parece ni cristiano. Y después dice que vamos a orar. Espérate. Ponete en paz primero. ¿Y cómo me pongo en paz? Venga, hermano, yo quiero contarle una cosa. Yo de usted he pensado esto y esto. Y me ha parecido que usted es esto y esto. Bueno, ¿ya se lo confesó? Sí. Ahora le pido a mi hermano que todo lo que yo dije, lo que usted no esté de acuerdo, perdónemelo. Confiésese los errores, las ofensas, los pecados unos a otros. Ahora estoy en paz con el hermano. Ahora sí mi oración puede llegar a ser eficaz,
¿Sabe por qué? Porque ahora yo ocupo el lugar de justo dentro de la justicia de Dios, porque estoy haciendo lo que dice Dios. Porque si nosotros entendiéramos que la oración sin eficacia en la boca de una persona que no es justa, no sirve de nada. Porque la oración tiene que ser eficaz cuando está en la boca de un justo. La oración eficaz del justo. La oración eficaz del justo puede mucho. Si no es justo, esa oración no es eficaz. Si no está en paz con las personas, esa oración no es eficaz. Lo que el Señor está diciendo a través de Santiago es: póngase en paz. No siga viviendo con un reclamo en el corazón contra la persona. Usted ha hablado mal de él. ¿Por qué no se lo confiesa? Usted se ha expresado mal de ella. Tiene malos pensamientos sobre esta persona, sobre este cristiano. Dígaselo. Dígaselo. Y entonces su relación será genuina. Y entonces su oración será eficaz. Porque no podemos decir que somos justos cuando escondemos cosas, cuando aparentamos cosas. Esa no es justicia, esa no es. Entonces, qué importante empezar por decir que una oración que lleva a cabo, que levanta una persona con cosas pendientes, con asuntos pendientes, con situaciones por resolver, es una oración que Dios no oye. Es una oración que Dios no oye. Otra vez, cuando el cristiano tiene cosas pendientes, cuando el cristiano no se propone a caminar en la justicia de Dios, esa persona tiene cosas pendientes y su oración no es agradable a Dios. Así que no puede ser eficaz. Porque la conducta de ese cristiano no es una conducta de un justo. Y yo se lo puedo mostrar de tantas formas. Lo vamos a ir desarrollando, pero no me aguanto y le voy a mostrar una de las razones por las cuales, si yo no estoy en paz, si mi deseo no es hacerle el bien a los demás, si no le estoy procurando bienestar a los demás, si no estoy perdonando las ofensas de los demás, si no estoy pagando bien por el mal que alguien me quiere hacer, mi oración no sube al cielo. Mi oración no es escuchada por Dios. ¿Por qué? Porque no soy un justo. Y mi oración no llega a ser eficaz. Entonces mire lo que dice primera carta de Pedro. Está ahí enseguidita. Capítulo 3. Versículo número 7. Léalo conmigo, por favor. Primera carta de Pedro 3:7. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. Y mire la razón: para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces, ¿cuántos de nosotros, me incluyo ahí, al no entender esto, al haberlo leído y no haberlo entendido, quisimos vivir vidas independientes a esta palabra, viviendo como bien nos parecía, relacionándonos con nuestra esposa de una manera descuidada? Ah, sí que friega, no moleste. Bueno, hágale pues, hágale, pero va. Ah, tan lentica mi amor, ¿no? Y después arrodillado con las manitos juntas, Padre, en el nombre de Jesús, buscando que el Señor lo escuche. No lo escucha. No lo escucha. Hermano, la Biblia dice que si usted pasa por el lado de un impío y no lo saluda porque usted siente que esa persona no es digna de que usted le salude, si viendo la necesidad de alguien por la calle usted no le ayudó porque percibió que no vale la pena molestarse por alguien que está perdido, que es un pecador,
La Biblia me dice a mí en Mateo capítulo 5 que nosotros no somos hijos de Dios. Ajá. Orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Pero la actitud normal y natural de nosotros fue, ya no, fue el hecho de, no, ¿qué tal? Yo que voy a saludar a ese tipo. Sobre todo que lo escuché burlándose de los cristianos, lo escuché diciendo algo malo de las iglesias. No, olvídese, y pasamos y miramos para otro lado. Espérese, no es porque se lo merezca o no, es que Dios se lo mandó. Tu papá, tu Señor, te dio un mandamiento. Si saludas solamente a tus hermanos, ¿qué demás haces? Eso hacen los impíos, eso hacen los gentiles. Usted tiene que saludar a todos con amabilidad, deseándoles el bien, aunque ellos hagan lo malo. Y entonces cuando nos emparejamos, cuando no obedecemos lo que dice la Biblia, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal, Romanos 12:21. Y nosotros decimos, no, pero tampoco es que, me sacó la piedra. Y entonces le contesté mal porque ya estaba cansado. Ya yo estaba cansada, dijo la hermanita. Pues hermano, si no se pone en paz, si no lo confiesa, si no va y le dice al Señor, Señor, hice mal, te desobedecí. Me sacó la paciencia esta persona y ni lo saludé. Y pensé mal de él. Y le deseé mal. Si nosotros no reconocemos para volver a estar en la justicia de Dios, si no confesamos, entonces es ahí donde pasa que muchos cristianos noche tras noche se arrodillan y piden y no son escuchados. Porque hay un estorbo en el reino de los cielos. Porque han decidido ser ásperos con su esposa porque es inconversa o porque para ellos no es tan espiritual como ellos. Y lo mismo la mujer con el marido, igual. Igual. La Biblia está diciendo, sea sabio. Con una mujer no se puede vivir si usted no es sabio. Y si no la trata como a vaso más frágil, sus oraciones tienen estorbo. No van a ser escuchadas en el reino de los cielos. Papá no las escucha. No puede ser eficaz la oración de alguien que no practica la justicia de Dios. Y cuando el cristiano piensa que su esposa no se merece que la trate bien, que la trate con cuidado, con cariño, con ternura, entonces está saliendo de la justicia de Dios, porque ese es un mandamiento de Dios. Y no es para aquellos esposos que consideran que su esposa se merece que las traten bien. Y de pronto el que percibe que su esposa no merece que la traten bien, entonces el Señor no le está diciendo, sí, hágale, trátela mal. Es verdad, esa es una impía chismosa, amargada. No, Señor, igual la tiene que tratar bien. Porque si no, la oración no puede ser eficaz porque no está siendo levantada por un justo. Bueno, ahí le di unos ejemplitos, pero recuerde que estamos en la introducción del tema de este mes, la oración eficaz. Entonces volvemos a Santiago 5:16. Santiago 5:16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Volvamos a recapacitar en esto. La persona que sabe que alguien tiene algo contra él, que su esposo tiene algo contra ella, que la vecina tiene algo contra él, contra ella, y simple y sencillamente lo deja así. Yo los he escuchado. Problema de él, que se enoja y se tendrá que volver a contentar porque yo no le hice nada. Tengo mi conciencia tranquila, tengo mi conciencia en paz. Hombre, pero la Biblia dice que si llevas la ofrenda al altar y recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ¿qué hay que hacer? Deja la ofrenda en el suelo, ve, ponte en paz con tu hermano y entonces sí. Porque es que, hermano, si uno no está en paz con Dios, con los hombres,
y con él mismo. Su oración es aquí donde a muchos cristianos no les gusta. Esta clase de temas a los cristianos no les gusta, porque se acostumbraron a creer religiosamente que el requisito era hablar, hablar. No importa cómo esté usted, ore, mijo, no importa. Y ore de cualquier manera. Sí, Padre, en el nombre de Jesús, ahora mismo, Padre, glorifícate. Y una hora pero espérate, ¿cómo estás? ¿Dios está agradado de tu conducta o tenés que ponerte en paz con alguien? ¿Alguien tiene algo contra ti? ¿Alguien está pensando que eres un mal cristiano? ¿Por qué no te pones en paz con esta persona? ¿Por qué no le confiesas tus ofensas a esa persona y te pones en paz? Para que ahora sí tu oración sea eficaz. Esta noche estamos entendiendo, ¿sí o no? Ahora, recordemos palabras como la palabra oración, que la hemos visto mucho. Es sencillo, la palabra oración, ruego, súplica, pero miremosla. 1162 dice que es petición, es oración, rogar, rogativa, ruego, súplica. No es imposición. No es imposición. Yo puedo saber que tengo derecho, y yo tengo derecho, yo no sé usted. ¿Usted tiene derecho? ¿Usted tiene derecho? Yo puedo saber que tengo derecho, yo no tengo por qué imponerle al Señor nada. No. Yo sé que yo tengo derecho a ser sano. Si viene un malestar, si viene una incomodidad, una enfermedad, yo sé que tengo derecho a ser sano, pero yo no podría pretender yo dentro de un malestar, que me sienta mal, entonces ahora mismo no acepto esto. Señor, dame la sanidad que ganaste. No, perdóneme. Al diablo le puedo dar órdenes. ¿Quién dice amén a eso? No. A los demonios, bueno, usted no, de pronto usted todavía no ha entendido eso. Pero yo sé que al diablo le puedo dar órdenes. ¿Qué? A los demonios le puedo dar órdenes. Yo no sé usted, pero lleve los audios de guerra espiritual del año 2020, desde finales del año 2020, para que entienda lo que le estoy diciendo. He aquí os doy potestad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del maligno y nada os dañará. He aquí os doy autoridad para echar fuera espíritus inmundos. Yo le puedo dar el orden a ese espíritu inmundo. ¿Te vas? Claro. Pero hermano, darle órdenes a Dios, no. Es ruego. Y la palabra oración, mire, la palabra oración significa petición, pero también significa oración. La palabra orar es hablar y hablar esperando una respuesta. Eso es rogar. Usted ruega esperando una respuesta, rogativa, ruego, súplica. Usted suplica esperando una respuesta. Póngale cuidado. Y si nosotros fuéramos a un diccionario diferente a esta concordancia, por ejemplo, el TUGI dice orar, petición, súplica, ruego, es decir, comunión, conexión con Dios. ¿Y sabe una cosa? Una cosa es la oración y otra cosa es la comunión. A veces el cristiano llegó a creer que orar como nosotros orábamos era tener comunión. No, ya dijimos que comunión es una asamblea. Hemos estado aprendiendo en el domingo que una asamblea donde hay varias personas que debaten, que se escuchan unos a otros, que intercambian el consejo, la sabiduría, el entendimiento, el conocimiento. Imagínense, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo en asamblea permanente con usted y conmigo, respondiendo a nuestras preguntas. Oiga, escuchándonos y respondiéndonos. Pero nosotros pensábamos que orar era simplemente nosotros hablar y ya. No, eso es un monólogo. Eso es una cosa
diferente a la oración. ¿Para qué ruego yo si no voy a esperar a que el Señor me diga no? Eso que me rogaste no te lo voy a dar, porque traería a tu vida esto, esto y esto. Y yo no lo quiero hacer. Ah, bueno, Señor, ya lo entiendo, pero ¿para qué pido si no voy a esperar la respuesta si me lo dieron o no? Si usted va y pide un crédito al banco, ¿usted deja sus documentos y sale y se va y no vuelve? No, usted está atento a la respuesta. ¿Qué me dijeron? No, todavía no han hecho la revisión. Bueno, voy a estar pendiente, así debería ser uno con el Señor. Señor, ¿qué me dijiste de lo que te pedí? Voy a estar pendiente. Ah, bueno, eso es. Entonces, oración no significa, en ninguna parte significa comunión. Y yo he conocido muchas personas de mucha oración en la línea que nosotros aprendimos que era la oración, que es hablar como un monólogo, mucha. He conocido personas que las escuché encerradas allá en el Centro Misionero Bethesda de Tuluá. Personas que se metían a un cuarto encerrados. Y no lo sé, pero mientras que duraba el culto, uno escuchaba la oración ahí encerrado de esa persona. Y el culto duraba de 6:30 a 8:30, 2 horas. Y yo pasaba y un día me senté ahí a un lado de la puerta, así un poquito afuera de la iglesia, hacia atrás, hacia el patio, solamente por escuchar cuando se cansaban. No se cansó. 2 horas hablando, hermano. Pero ¿sabe qué me hizo entender a mí que esa persona no era una persona de comunión? Porque él salió de pastor con un testimonio de mucha oración, mucho ayuno, y él salió de pastor y al poco tiempo se desvió. Se desvió de la verdad del evangelio, se desvió. Entonces una cosa es que nosotros malentendiendo la oración, hablemos y hablemos y hablemos, pero nunca le demos lugar a escuchar a Dios. Porque por más que hablemos 3, 4 horas, 5 horas, ¿sabe qué? 8 horas hablando. Si ni siquiera una horita nos quedamos allí para escuchar a Dios, esas 8 horas diarias de oración, o sea, de hablar, no nos serviría de nada para no cometer errores. De nada nos serviría, porque seguiríamos cometiendo errores. Es más, ¿sabe qué? Esa clase de monólogo, esa forma, yo no sé quién le enseñó, pero esa forma de oración lo que ha hecho es envanecer a la persona. Porque él siente que es superior a los demás por cuanto permanece hablando más tiempo que los demás. Y habla y habla y habla y Señor y llega a sentirse superior a los demás. Pero ¿sabe qué? Los frutos no son de cambio, no son de transformación, no son de santidad. No, hermano, no. Entonces el tipo ya no le daba la mano a nadie allá en la ciudad de Tuluá. Esa persona decía que todos, absolutamente todos, estaban por debajo de su nivel y que él no se iba a contaminar dándole la mano a nadie. Entonces, ¿de qué servía esa oración? Otro de ellos que también se mofaba de mucha oración, hermano, pegaba a un rincón de una columna y yo les he contado, el pastor lo necesitó un día. Me dijo, hermano Héctor, llámeme al hermano fulano. Entonces yo fui y le dije, hermano, 3 veces. No, hermano, él estaba. Listo, yo me devolví y le dije, pastor, él está orando. Pues hermano, llámelo. No, él no oye. Hermano, hágame el favor, tráigamelo. Si me lo tiene que traer, tráigalo orando, tráigalo. Ah, bueno. Entonces yo me le arrimé y le puse la mano en el hombro. Hermano, oiga, eso fue como haber tocado una
una cascabel o yo que estaba durmiendo. Realmente, hermano, realmente. Inmediatamente volteó y, ¿qué pasa, hermano? ¿No tiene entendimiento? ¿No tiene discernimiento? ¿No me ve orando, hermano? ¿No me ve que estoy en la presencia del Señor? Y yo sí le dije ese día, desde en la presencia del Señor. ¿De cuál Señor? Tal vez del diablo, porque uno en la presencia del Señor no reacciona así. Y me fui. Que si quiere ir donde el pastor, que vaya, le dije. Y entró a la oficina del pastor así, faltos de entendimiento. Y que estaba metido con Dios en oración. Ay, hermano. ¿A quién engañará? A Dios no, al diablo tampoco. Él se engañará a sí mismo. Y ese era el pensamiento de lo que era la oración. Un hablar y hablar, hablar y hablar. Y la satisfacción de que yo oro más que vos. En serio, yo cuando llegué a la iglesia cristiana, a mí me preguntaban, ¿y qué más, hermanito? ¿Qué más, hermano Héctor? ¿Y usted cuánto está orando ya? Si ora siquiera 1 hora. Y yo, a mí 5 minutos en esa rémora, decir, padre, a mí se me acababan las palabras. No, yo creo que ni en 2 minutos. Yo me acordaba de todo lo que escuchaba y lo repetía y miraba el reloj y se había movido un poquito. En cambio me sentaba a hablar con el Señor y a contarle lo que me había pasado en el día. Se me iba el tiempo ahí. Pero no era nada parecido al fuego que ellos mostraban, no. Era hablarle y a ponerle quejas y a pedirle ayuda y quedarme callado y llorar y reconocer tantas cosas, pero en una calma. No, eso no es orar, hermano, eso no es orar, eso es haciendo bajar el fuego. Yo decía, claro, eso en comunidad, eso en la iglesia, eso cuando estamos intercediendo, pero a solas, cuando yo tengo la oportunidad de contarle al Señor lo que me pasa, lo que me duele, las debilidades que tengo, no, hermano, no. Y sobre todo, para que no lo cambie, para que no lo cambie. Y ese hermano, no puedo decir que no sea hermano, con dificultades y el hecho de que no nos enseñaron, ese hermano salió de pastor, de hecho se casó que para salir al ministerio, pero no duró nada en el ministerio, no duró nada. Porque su temperamento no cambió, porque su carácter nunca fue transformado por el Espíritu de Dios. Porque en la oración él no le daba lugar al Espíritu Santo, sino a su propia alma. Uno puede llegar a hacer lo que hacía el fariseo, orar consigo mismo, o sea, darle contentillo al alma. Sí, somos buenos, somos excelentes, Dios nos usa mucho. Sí, Padre, gracias, Señor. Y terminar igual o peor de lo que estábamos. Llenos de soberbia, llenos de orgullo, de prepotencia. No le digo que yo, las personas que más oraban cuando conocí el Evangelio, no te querían ni saludar, porque te veían tan chiquito. Eso no es la oración eficaz del justo, ¿no? Entonces, la oración, así como la conocimos antes, no como lo dice la Biblia, era hablar y hablar y hablar. Pero la comunión es entrar en una conversación con Dios. Que nadie me diga a mí que lo que la iglesia ha tenido por oración es hablar con Dios. No, porque hablar con alguien es hablar, dejar de hablar para escuchar, contestar a lo que me dijeron y tener un diálogo donde 2 personas se ponen de acuerdo, donde 2 personas se cuentan sus cosas. Y eso no ha sido así. La oración que usted y yo conocíamos no era así, no era comunión. Entonces una cosa es la comunión y otra cosa es la oración que nosotros aprendimos. Ahora, si cada uno de nosotros hemos aprendido a hablar y a escuchar, a hablar y a esperar que Dios nos conteste, entonces usted es un hombre, usted es una mujer de oración y de comunión. ¿Sí está entendiendo eso? De oración y de comunión. La oración es rogar, es tener una conversación, es desarrollar un diálogo con alguien más. Allí entonces
podríamos decir que se estableció la asamblea. La asamblea permanente es comunión. Como eso es la palabra comunión, entre otras cosas, significa asamblea, sesión, donde hay varias personas hablando y poniéndose de acuerdo. Pero entonces, la palabra eficaz, la oración 1162, ya vimos, pero la palabra eficaz, 1754, de una raíz de 1756, dice ser activo. 1754 dice ser activo, eficiente, obrar, operar. La palabra eficaz es llevar a cabo lo que se está diciendo, lo que se está pensando. Una oración que se desarrolle, que se lleve a cabo, que se obre, que se lleve a la operación. ¿Y qué es lo que vamos a poner en operación? El ruego, la humillación delante de ese Dios poderoso. ¿Qué es orar? Rogar, suplicar. Eficaz significa ser eficiente, activo. Muévase, no se quede ahí. Bueno, entonces yo le ruego al Señor por un empleo, pero me voy a buscar el empleo. Yo le ruego al Señor que me sane, pero dejo de creerle al diagnóstico del médico. Yo le ruego al Señor que me dé algo, pero me pongo a trabajar en eso. Esa es una oración eficaz. Yo le pido al Señor, Señor, sana a mi esposa, si es que tiene un dolor de estómago, y voy y oro por ella. Esa es la eficacia, ese es el operar de la persona. Pero hay personas que, Señor, dame tal cosa, y no se paran de ahí. Y vienen y le ofrecen trabajo y dicen, no, estoy muy ocupado orando. Entonces póngale cuidado. Ser activo, eficiente, obrar, operar. Pero como eso tiene una raíz, 1756, ahora 1756 proviene de dos palabras, una palabra compuesta, energés. Y esas dos palabras están compuestas del 1722 y el del 2041. ¿Qué significa ese 1756? Activo, operativo, eficaz. Entonces póngale cuidado. ¿Qué está haciendo una mujer cuando ve que su casa está sucia, que su casa está desordenada y se sienta a quejarse de esos hijos inquietos, desordenados, cochinos, a quejarse de ese marido que viene y deja por ahí las medias, que deja por ahí la camisa? ¿Está siendo eficaz? No. Pero si ve el desorden y se pone a trabajar en ella, a limpiar, a barrer, a organizar, ¿qué está haciendo? Siendo eficaz. Entonces póngale cuidado que estamos hablando de hablar en la oración, pero obrar también. Mucha gente le dice al Señor, Señor, ayúdame a salir de este problema, de este pecado, pero no bota lo que lo está llevando al pecado, no corrige la conducta, no deja de juntarse con el que lo arrastra al pecado. No es eficaz. Y por eso es que primero en ese texto habla de confiesen las ofensas unos a otros y oren unos por otros, para que operativamente, activamente, se sane el corazón de aquellos que habían tenido un reclamo contra usted, contra mí. Eso es. Háganlo. Pero pensando, qué bueno que fulano me volviera a hablar. Por eso, ¿y qué va a hacer? No, esperar. No, Señor, vaya, póngase en paz. Sea eficaz. Operativo. Activo. Muévase. Activo, operativo, eficaz. Pero miremos de dónde proviene esta palabra. 17:22 dice así. Preposición primario denotando posición, un lugar. Fija en lugar, tiempo o estado. Y por implicación, instrumentalidad. Instrumentalidad significa de que esa persona es un instrumento en las manos de alguien. Y aquí esto es tan poderoso, hermano, poder entender esto. La palabra eficaz proviene de instrumentalidad, de ser activo, de moverse,
de ser, óigame, de ir hacia adelante para el bien o para el mal. Claro, los seres humanos somos instrumentos o de Dios o del diablo. Eso no hay cuento. De término medio no hay. No, no hay. Es como, hermano, cosas del diablo, cosas de Dios y cosas románticas no existen. No existen. No. Las cosas en esta tierra o son de las tinieblas o son de la luz. No hay término medio. El engaño en las iglesias nació hace muchos años, cuando los ministros empezaron a poner un término medio. Pastor, ¿yo puedo escuchar música del mundo? Pues hermanita, si usted la selecciona y que sea romántica, que no tenga contenido terrible, contenido así como de muerte, está bien, está bien. Yo recuerdo que cuando estudié música, estudié historia de la música y todo lo demás, todos, absolutamente todos los compositores de música clásica y todos los compositores de música en general, pero la música clásica, todos tenían un motivo para escribir una obra musical. Y estudiamos cómo mucha gente se embriagaba y así se inspiraba. Borrachos componían música. Uno que me llamó mucho la atención y estudié un poquito más de lo que me dijeron eh, en la academia de música, fue un hombre que le gustaba que su esposa le riñera. A él le daba ira que su esposa le peleara. Y descubrió que cuando ella lo increpaba y lo insultaba, él lleno de ira se sentaba al piano y empezaba a hacer cosas impresionantes y empezó a escribir. Y luego entonces le decía a ella, insúlteme, dígame cosas feas, dígame que su mamá va a venir y me va a sacar de esta casa, dígame, para llenarse de ira. Y componía con ira. Entonces yo le digo, esa composición musical, ¿qué podía producir en una persona? Le voy a contar algo que usted lo puede comprobar. La música clásica no toda produce paz. La música clásica oculta, la palabra culta es que fue muy bien, como muy bien elaborada. Algunas composiciones producen paz. De hecho, está comprobado que cierta clase de música culta a un animal fiero le produce paz. Pero otra obra igualmente culta, llena de ira, un león, un animal. Cierta clase de música ayuda a que las vacas suelten la leche, pero otras la retienen. Por eso, porque cada fracción de la música o de una obra de arte fue escrita bajo una emoción. Y la emoción de un impío nunca será buena, perdóneme. La oración, la reacción o el estado emocional de un impío jamás será buena. Y entonces cuando se creó por causa de la alcahuetería o de la ignorancia de los ministros, no, hermano, usted escoja música romántica y entonces empezaron los cristianos a dedicarse a música, sí, sentimental y todo lo demás. Pero un día yo me puse a estudiar con un hombre que defendía ese pensamiento. Me puse y le dije, mire, escoja 10 temas y nos vamos a poner a analizarlo en su letra y en lo que usted puede sentir. Escúchelos 3 veces sin decir nada, a buen volumen, con unos audífonos. En ese tiempo eran esos audífonos que le cubrían media cara a uno. Hermano, el resultado era preciso. Y nos poníamos a analizar la letra. No, hermano. Una historia de amor fue una de las canciones que él escogió. ¿Qué de malo va a tener una historia de amor? Hermano, y eso es una letra tan satánica.
pero hay que ponerle atención. Asimismo, entonces, no hay cosas intermedias. Aquí todo lo que se mueve o sirve a Dios o sirve a las tinieblas. Y entonces cuando uno lee instrumentalidad, ser activo, la oración eficaz es ser activo, la palabra eficaz es ser activo, pero cuando leemos que esa palabra activo viene de instrumentalidad, bueno, yo soy activo como instrumento de Dios o como instrumento del diablo. Claro, no, póngase a pensar, analícelo. Un ministro que se llena de ira en el púlpito y empieza a maldecir los hermanos. Un ministro que, por los intereses que tiene, quiere engañar a las personas o los amenaza. Conozco muchos ministros que le han dicho a sus congregados, si usted se va de aquí, se va en maldición. Si Dios te bendijo, ¿quién te podrá maldecir? ¿Qué hombre en esta tierra te podrá maldecir si Dios bendijo tu vida? Pero la gente se llena de miedo y empieza a vivir como vivíamos antes de Cristo, llenos de miedo, llenos de culpa, como si el Señor nos hubiera rescatado del mundo para que siguiéramos teniéndole miedo a un hombre. No, hermano. Entonces esa persona no es un instrumento de Dios, no, es un instrumento del diablo. Está siendo eficaz, está siendo activo como instrumento del diablo. Porque llena a la gente de miedo, la llena de temor y entonces se ponen a hacer cosas que le mandan, aunque no sean bíblicas, ya se olvida de la Biblia por obedecer a su pastor, por obedecer al líder. Terrible. Instrumentalidad, como medio o constructivamente, es decir, relación de reposo. Pero entonces, también está la otra parte. 20:41 dice, del primario pero obsoleto en you, trabajar. Trabajar. Si lo complementamos con el anterior, trabajar como instrumento. Trabajar, laborar, como esfuerzo u ocupación. Por implicación, acto, obra, acción, hacer, hecho. Concluyamos en esta noche que la palabra eficaz es trabajar y ser activo como instrumento de alguien. Asegurémonos de quién somos instrumento, iglesia. Trabajar, ser activo como instrumento de alguien. ¿Somos instrumento en las manos de quién? Asegurémonos de estar haciendo el bien. Asegurémonos de ni siquiera desearle el mal a nadie. Ese debería ser el rasgo más prominente en la vida de un cristiano. Que jamás, ni siquiera con el pensamiento, le desee el mal a nadie. Eso es un hijo de Dios. Pero la persona que se llena de ira y empieza a decir, lo he de ver, que he visto y he escuchado demasiadas personas diciendo, el hermanito aquí lo he de ver venir arrastrándose como un perro. ¿Pero por qué le deseas eso? ¿Porque no está de acuerdo con tus pensamientos? ¿Porque no te obedeció en lo que le dijiste? No, hermano. No, esas personas son activas como instrumentos del diablo, no como instrumentos de Dios. Entonces, la oración activa que te convierte en un instrumento de Dios, pero te convierte en un instrumento de Dios si caminas en la justicia de Dios. Porque la Biblia dice la oración eficaz del justo. Eficaz. Trabajar como instrumento de Dios. Si camino en la justicia de Dios, si le hago caso a lo que dice Dios, pero si le hago caso a lo que dice mi alma, no se deje, no sea bobo, entonces ya no.